¿Qué impulsa a una madre, una amiga o una discípula a permanecer firme, aún en medio del dolor más desgarrador? Este contenido explora la vida de mujeres que acompañaron a Jesús desde la humildad de Belén hasta la gloria de la resurrección. En breve, te revelaremos el gesto profético de María de Betania, que desconcentró incluso a los propios discípulos. En los relatos bíblicos se esconden nombres que atraviesan generaciones y que, incluso hoy, siguen despertando interés. Entre ellos, uno destaca con fuerza: María. ¿Por qué tantas mujeres claves en la historia del cristianismo llevan este nombre? ¿Qué significado profundo guarda? ¿Y cómo sus vidas cambiaron el rumbo de la fe? Lo fascinante es que no se trata de una coincidencia, sino de un hilo invisible que une a 6 mujeres distintas, todas llamadas María, que dejaron huellas imborrables en las páginas de las Escrituras. El nombre proviene del hebreo Miriam. Puede traducirse como la que se levanta o la rebelde. En un tiempo donde las mujeres tenían pocas posibilidades de decidir su destino, resulta impactante que Dios eligiera mujeres con este nombre para desafiar costumbres, levantar su voz en medio de circunstancias adversas y mostrar una fe que superaba lo lógico. ¿No es acaso sorprendente que en un mundo tan rígido, estas mujeres se convirtieran en protagonistas de los momentos más trascendentales de la historia sagrada? Uno de los momentos más fuertes lo encontramos en la colina del Golgota. Una madre de pie frente a la cruz observa cómo su hijo inocente es clavado y expuesto al escarnio público. Esa madre es María, la mujer que había aceptado el plan divino desde su juventud y que ahora veía el costo más alto de su entrega. ¿Cómo pudo soportar el peso de semejante dolor? No solo presenciaba el sufrimiento de su hijo, sino que también cargaba en su corazón la profecía de Simeón, que años atrás le había advertido que una espada traspasaría su alma. Pero antes de ese desenlace desgarrador, hubo escenas de ternura y cotidianidad. Durante 3 décadas, María simplemente fue madre. Lo vio dar sus primeros pasos, escuchar sus primeras palabras, aprender las oraciones de su pueblo. Lo cuidó en medio de noches tranquilas y días de trabajo silencioso. Sin embargo, llegó un punto en que debió dejarlo ir, porque su misión no le pertenecía solo a ella, sino al mundo entero. ¿Qué tan difícil es para una madre compartir a su hijo con una multitud que lo sigue, que lo cuestiona, que incluso lo rechaza? En las bodas de Caná se refleja esa confianza absoluta que María tenía en Jesús. Cuando el vino se acabó, ella no entró en desesperación, simplemente acudió a él. Su petición fue sencilla, pero su fe enorme. «No tienen vino», le dijo, convencida de que su hijo podía actuar. Y lo más interesante es que, aunque Jesús le respondió que aún no había llegado su hora, ella instruyó a los sirvientes con palabras que resuenan hasta hoy: hagan todo lo que él diga. Ese acto demuestra la seguridad de una madre que entendía la capacidad divina de su hijo, incluso antes de que el mundo lo reconociera. Sin embargo, la historia no se queda solo en María, la madre de Jesús. Otra figura que irrumpe con fuerza es María Magdalena, una mujer cuya vida inició marcada por la opresión, pues se dice que estaba poseída por 7 demonios. Puedes imaginar la soledad, el rechazo y la desesperación que cargaba. En su época, alguien en esas condiciones era marginado no solo por la sociedad, sino incluso por los suyos. Vivía aislada, sin la posibilidad de experimentar relaciones humanas plenas. Y de pronto, todo cambió cuando Jesús la liberó. La transformación de María Magdalena no fue superficial, fue completa. De víctima pasó a ser testigo, de oprimida a portavoz. Se convirtió en una seguidora fiel que no se apartaba de él, aún en los momentos de mayor peligro. Lo acompañó hasta el pie de la cruz y fue la primera en recibir la noticia más impactante de la fe cristiana: la resurrección. No es sorprendente que el anuncio de que la tumba estaba vacía se haya confiado precisamente a ella y no a un apóstol varón. Este detalle revela cuán importante fue su rol, a pesar de los prejuicios de la época. Ahora bien, si regresamos al inicio de la historia, descubrimos cómo todo comenzó con una joven en Nazaret, una muchacha común, prometida en matrimonio a un carpintero llamado José, que jamás imaginó que su vida cambiaría de forma tan radical. El día en que el ángel Gabriel se le apareció, no estaba esperando ser protagonista de la historia más grande jamás contada.
simplemente vivía su rutina, confiando en Dios, sin prever que sería elegida para ser la madre del Mesías. ¿Cómo reaccionarías si en medio de tu vida cotidiana recibieras una noticia que cambia no solo tu destino, sino el de toda la humanidad? El anuncio no fue fácil de aceptar. En una sociedad donde un embarazo fuera del matrimonio podía significar la condena, incluso la muerte, María tomó una decisión que desafiaba la lógica y el temor. Con una fe inquebrantable dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Ese sí transformó la historia del mundo. No pidió explicaciones detalladas, no negoció condiciones, simplemente confió. El embarazo mismo fue extraordinario. Concibió por obra del Espíritu Santo, llevando en su vientre el Verbo hecho carne. Durante 9 meses, el Creador del universo habitó dentro de ella, y en circunstancias humildes, en un establo, rodeada de animales y sin comodidades, dio a luz al Salvador. ¿No resulta impactante pensar que en la sencillez de un pesebre ocurrió el acontecimiento más trascendental de la historia? La escena de Belén contrasta con el reconocimiento celestial. Ángeles cantando, pastores adorando, una estrella brillando en el cielo, y en medio de todo, una madre guardando cada detalle en su corazón. ¿Qué sentía al ver a su hijo, sabiendo que no era un niño común, sino el Mesías prometido? Esa mezcla de ternura y reverencia la acompañó durante toda su vida. Más adelante, en los inicios de la Iglesia, María también estuvo presente. Después de la resurrección y la ascensión de Jesús, se le menciona reunida con los discípulos en oración, esperando la promesa del Espíritu Santo. Esto muestra que no solo fue importante al inicio de la historia, sino también en el desarrollo de la comunidad cristiana. Perseveró hasta el final, mostrando que su fe no se agotó con la cruz, sino que se mantuvo viva con la esperanza. Si volvemos a María Magdalena, notamos otro detalle importante. Su liberación no solo transformó, también le permitió convertirse en una voz de esperanza para quienes se sentían atrapados por fuerzas fuera de su control. Al ser testigo de la resurrección, recibió un encargo directo: anunciar a los discípulos que Jesús estaba vivo. ¿No es paradójico que aquella mujer que había sido marginada terminara siendo portadora del mensaje más grande del cristianismo? Durante el ministerio público de Jesús, ella no se limitó a observar de lejos. Fue testigo directa de hechos extraordinarios. Ciegos que recuperaban la vista, sordos que comenzaban a escuchar y paralíticos que se levantaban a caminar. Sin embargo, más allá de todo lo que vio, lo que marcó su vida fue el milagro de su propia resurrección. Esa experiencia personal le otorgó una fuerza inquebrantable para permanecer cuando otros decidieron huir. ¿Cómo habría reaccionado cualquiera de nosotros si hubiéramos estado en ese momento de tensión, viendo las multitudes hostiles y a las autoridades romanas actuar con violencia? María eligió quedarse junto a la cruz, arriesgando a ser señalada y castigada. Su amor era más fuerte que el miedo. Cuando Jesús fue sepultado, su fidelidad no disminuyó. Observó cuidadosamente el lugar donde colocaron su cuerpo, decidida a volver y honrarlo con un entierro digno. El detalle es significativo. Aún en el dolor más profundo, pensó en servir. ¿Qué nos dice esto acerca de su carácter? Que el verdadero compromiso no se apaga con la adversidad. El domingo por la mañana, llegó con especias aromáticas para realizar lo que parecían un último acto de devoción. Pero en lugar de un cuerpo sin vida, encontró una tumba vacía. La sorpresa y la confusión la llevaron a buscar respuestas. Primero acudió a Pedro y a Juan. Ellos confirmaron lo que había visto, pero se marcharon. Ella permaneció. Ese detalle revela algo importante. No se rindió a pesar de la incertidumbre. Y fue precisamente en ese instante de lágrimas y desconcierto cuando recibió uno de los honores más grandes: ser la primera en ver a Jesús resucitado. ¿No resulta asombroso que no fueran los discípulos, ni los líderes religiosos, ni alguien con poder, sino ella, una mujer liberada de demonios, quien se encontrara con el Salvador resucitado? Al escuchar su nombre en labios de Jesús, la tristeza se transformó en alegría. En ese encuentro, la desesperanza se convirtió en una misión: anunciar a los demás que había visto al Señor. 4 palabras simples, pero con un impacto eterno. He visto al Señor. Con esa declaración se convirtió en la primera en compartir la noticia que cambiaría la historia. La fidelidad de María Magdalena
nos abre paso a otra figura femenina fundamental en los Evangelios, María de Betania. Su ejemplo se centra en una actitud que podría parecer sencilla, pero que en realidad rompe con las costumbres de su tiempo. En una cultura en la que las mujeres difícilmente accedían a enseñanzas religiosas formales, ella eligió sentarse a los pies de Jesús, escuchando con atención sus palabras. Esa decisión cuestionaba las prioridades de su sociedad, donde lo esperado era atender los quehaceres domésticos. ¿Qué harías tú en una situación así? ¿Seguir lo que dicta la tradición o elegir lo que realmente nutre el alma? El contraste con su hermana Marta pone en evidencia un tema central: las prioridades espirituales frente a preocupaciones cotidianas. Marta se ocupaba de preparar la comida y atender las necesidades de la casa, esperando que Jesús valorara su esfuerzo. Sin embargo, la respuesta del maestro fue clara. María había escogido lo más importante, y esa elección no le sería quitada. Esta escena no critica el trabajo doméstico, sino que subraya la importancia de discernir que tiene un valor eterno y que es solo temporal. ¿Cuántas veces nos dejamos absorber por lo urgente, descuidando lo que realmente sostiene nuestra vida interior? La relación de Jesús con la familia de Betania se fortaleció aún más en uno de los momentos más dramáticos de los Evangelios: la enfermedad y muerte de Lázaro. María y Marta enviaron un mensaje confiado: Señor, el que amas está enfermo. No hicieron peticiones directas, sabían que Jesús comprendería la necesidad, pero la demora en su llegada generó preguntas difíciles. ¿Por qué esperar cuando podían evitar el sufrimiento? ¿Por qué no intervenir de inmediato? Este retraso es un recordatorio de que los tiempos divinos no siempre coinciden con nuestras expectativas. Cuando Lázaro murió, María experimentó el dolor de la pérdida y el desconcierto ante la aparente ausencia de Jesús. Al encontrarse finalmente con él, su primera reacción fue un reclamo cargado de tristeza: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esa frase refleja una realidad universal. El ser humano enfrenta la prueba de confiar aún cuando no entiende. La reacción de Jesús, conmovido hasta las lágrimas, muestra la profundidad de su empatía. El Evangelio lo resume con dos palabras contundentes: Jesús lloró. Este detalle, breve pero poderoso, revela que él no solo veía el dolor individual de María, sino también el sufrimiento de toda la humanidad. El milagro posterior, la resurrección de Lázaro, transformó radicalmente la situación. María fue testigo de cómo, después de 4 días, su hermano salió vivo de la tumba. ¿Te imaginas el impacto de presenciar algo así? Esa experiencia fortaleció su fe, preparándola para un momento clave en los días previos a la Pascua: ungir a Jesús con un perfume de gran valor. Lo hizo en un gesto de entrega total, derramando sobre sus pies lo que probablemente eran los ahorros de toda su vida. Más allá del costo económico, la acción representaba humildad y devoción sin reservas, pues incluso utilizó su propio cabello para secar los pies de Jesús, un acto de intimidad y sacrificio. La crítica no tardó en llegar. Judas cuestionó lo que consideraba un desperdicio, argumentando que el perfume podría haberse vendido para ayudar a los pobres. La respuesta de Jesús fue categórica. Defendió a María y destacó que su acto tenía un sentido profético, pues estaba preparando su cuerpo para la sepultura. Este detalle revela la sensibilidad espiritual de María de Betania, que captó lo que los discípulos aún no comprendían del todo: el inminente sacrificio de Jesús. No resulta sorprendente que quienes convivían tan de cerca con él no entendieran algo que ella, en silencio, había percibido. Mientras estas dos Marías resaltaban por su fidelidad y devoción personal, otra mujer aparece en el relato, con un testimonio igualmente significativo: María, esposa de Clopas. Aunque los evangelios no ofrecen muchos detalles de su vida, su presencia en los momentos decisivos nos permite conocerla. Se encontraba al pie de la cruz, junto a la Madre de Jesús y a María Magdalena. Permanecer en ese lugar no era solo un desafío emocional, también implicaba riesgo de persecución. Sin embargo, ella no retrocedió. Su lealtad la llevó a presenciar el dolor más agudo, pero también la victoria más gloriosa. Estar al lado de la Madre de Jesús en ese momento revela empatía profunda. Ambas compartían el dolor de ver sufrir a alguien amado, y como madre de Jacobo el menor y José, entendía lo que significa llevar en el corazón la vulnerabilidad de los hijos. Además,
participó activamente en los actos posteriores a la crucifixión, preparando especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Su disposición a servir incluso después de la muerte refleja una devoción constante. ¿No es admirable ver cómo estas mujeres, en medio del peligro, mantuvieron la fidelidad mientras muchos otros se habían dispersado? La experiencia de María de Clopas no terminó en la tumba. Al igual que los demás, fue testigo de la resurrección. Pasó de la confusión y el temor inicial a la alegría de saber que la muerte había sido vencida. A esto se suma otro aspecto importante, su papel como madre de uno de los líderes de la iglesia primitiva. Jacobo el Menor llegó a ser una figura reconocida en Jerusalén, lo cual hablaba de la influencia espiritual que recibió en su hogar. Los valores de fidelidad, coraje y servicio que ella practicó se transmitieron a la siguiente generación. Esto plantea una pregunta clave. ¿Qué legado dejamos en aquellos que nos rodean? La historia continúa con otra figura esencial para comprender los primeros pasos de la comunidad cristiana: María, madre de Juan Marcos. Su relevancia no se limita a ser mencionada como madre de un discípulo, sino que su casa se convirtió en un punto de encuentro vital para los creyentes. En tiempos de persecución, contar con un lugar seguro donde reunirse era fundamental, y ella ofreció su hogar para ese propósito. Su disposición revela generosidad y compromiso, pues no todos estaban dispuestos a exponerse de esa manera. La evidencia más clara de este papel aparece en el relato de la liberación de Pedro de la cárcel. Tras ser rescatado milagrosamente por un ángel, el apóstol se dirigió directamente a la casa de María. ¿Por qué eligió ese lugar en particular? Porque sabía que allí encontraría a la comunidad reunida en oración. Este detalle muestra que su hogar era reconocido como centro de apoyo y fortaleza espiritual. Hemos recorrido juntos momentos llenos de fe, valentía y esperanza que nos invitan a reflexionar. Ahora cuéntanos en los comentarios, ¿qué enseñanza te dejó esta historia? No olvides suscribirte, darle like, activar la campanita y compartir este video para que más personas se unan a esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. No faltes.